Buenas noches, mi nombre es Elsa Pérez Paredes, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y soy del área 9 de reciente creación del área de interdisciplinaria. Pues agradezco muchísimo la posibilidad de participar en este espacio tan importante como lo abre el segundo seminario virtual de este grupo de iberoamericano de investigación sobre mujeres, conciliación y corresponsabilidad, y particularmente agradezco pues, la coordinación de la doctora Liliana Castañeda y la invitación para hoy compartir con ustedes una charla que traigo de tiempo que le llamo esto de mi charla con el Estado y que ahora con el confinamiento pues se reactivó a partir de varios eventos, sucesos que como madre de dos niños y niñas, uno preescolar y una de primaria, y como investigadora y como trabajadora y docente. Eh, y pues la idea es compartir con ustedes estas reflexiones que como mi misma quehacer de investigación me ha llevado, pero también algunas iniciativas de incidencia ante el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, pues sí abrieron algunas coyunturas que me gustaría compartir. Y desde esta perspectiva de interseccionalidad que me parece bien importante, pues irla comprendiendo, irla a lo mejor algunas lo hemos trabajado como un marco teórico, un marco de referencia para hacer análisis en entornos sociales o en derechos humanos, pero que bien es muy pertinente para cómo lo podemos ir incorporando para que haya evaluaciones de verdad en el quehacer científico desde esta perspectiva interseccional. Pues quiero compartir esta charla que surge sobre todo desde que fui doctorante y una doctorante con una hija de 1 año, que inicio mi doctorado con una hija de 1 año, y por decisión propia y por también cuestiones biológicas estratégicas, pues decido tener un segundo bebé antes de concluir mi doctorado, y lo cual me fue a reconocerme y reconocer esta estructura institucional. En mi caso, estudié en el Instituto Politécnico Nacional, y reconocí que cómo había estas estructuras de reglamentos que no fomentaban estas acciones afirmativas como estudiantes de posgrado para podernos ir a parir tranquilamente y con una seguridad económica que nos pudiera hacer sentir mejor estos procesos de parto, puerperio y posparto. Y fue así como también a través del paso del tiempo, en ese momento no pude hacer ningún trabajo de incidencia, toda mi energía estaba volcada hacia mi conclusión de mi doctorado y mi maternidad, y pues también en la búsqueda laboral, que también me he ido dando cuenta que también el hacer quehacer científico no es igual para la que tiene plaza, no es igual para la que vive en una ciudad, no es igual para la que a lo mejor está a cargo de la economía familiar, o que es jefa de familia, o que está a cargo del cuidado de otros y otras. Es así como en pues, situaciones que una tras otra, la precariedad laboral, el confinamiento y un dictamen negativo hacia mi ingreso mi ingreso como nivel 1, que el acceder al nivel 1, pues es lo que me hace empezar a reflexionar este tema desde pues, lo que sé hacer, que es el ámbito de políticas públicas y los análisis también de lo que sucede en la esfera pública. Y es así como, bueno, a partir de ir narrando desde mi experiencia propia, aquí podemos ver que también hice esta entrevista que me empieza a querer de lo que no pude hacer mientras era estudiante de doctorado, ahora cómo lo podría yo
a 10 años, cómo argumentar desde estas visiones más analíticas alrededor de mis condiciones de género y de mi situación como investigadora, y que en el confinamiento, como seguramente en este espacio estamos viendo, muchas de nosotras vimos que las, las situaciones de desigualdad estructurales se exacerbaron. Es este dictamen del SNI que me hace pues poder pensar en una estrategia de defensa que también es una defensa reivindicativa de por este comité, desde dónde está evaluando y desde dónde me está diciendo que no soy apta y que no tengo criterios de calidad para. Y es así como estas 4 paginitas que podrían decirse que son 4 y muy sucintas, pero implicaron en mi caso pues mucho acompañamiento, no lo hice sola, mucho, particularmente mi compañero, mi esposo, pues ha sido un gran aliado para poder, y él que está de cerca tanto de mi condición laboral y de mis estrategias laborales y de desarrollo y consolidación como investigadora, pues me hacen ver que son 4 hojas que tengo que ser muy, muy clara para poder llegar a decir lo que quería decir en 4 páginas y con una visión también argumentativa y de mucho de basado en los objetos de evaluación. Este año, eso fue en el 2020, este año pues hubo también para muchas el tema de evaluación con una consideración por la pandemia. Sin embargo, muchas compañeras y colegas que estamos articuladas, veíamos que eso no, de alguna manera para muchas no había sido real en su evaluación, y de hecho fue estos aprendizajes del 2020 los que también nos hace articularnos para ahora las defensas de otras, cómo pueden hacer también sus defensas de manera pertinente, disculpen, y basadas en un expediente sólido que permita decirle al Estado, oye, hay algo que no estás evaluando bien por esto y esto y esto. Afortunadamente ya existen estos mecanismos, sin embargo, creo que todavía falta mucho reflexionar y que son parte de mis conclusiones de cómo están conformados los comités de evaluación y desde qué perspectiva están realmente visualizando el quehacer científico y los resultados que se quieren alcanzar. A la par, en este trayecto del 2020, pues abro en las redes sociales todo un tema de, oigan, me pasa esto, ustedes cómo lo resolvieron, había temas de reconocimiento de algunas publicaciones, entonces, y fue a partir de ahí que me empecé a dar cuenta que hay como algo que le llaman comunidad científica, yo pienso que hay muchas, pero que me empecé a dar cuenta cómo realmente la comunidad científica, en este caso de Facebook, pues sí había como un discurso tendiendo al echaleganismo, al de todos los criterios de evaluación son, atienden a la calidad. Y si no lograste ser bien evaluada es porque no fuiste lo suficientemente de calidad y no fuiste lo suficientemente buena, como bien dice la redacción de los rechazos de las renovación. Y bueno, aquí esto es una joya de análisis del discurso porque recuperé como estos parafraseos de supuestamente gente que puede entender lo que significa que ser científico. Sin embargo, hombres y mujeres, parece ser que hay como esta idea de chaleganismo a, si bien tu trabajo, a lo mejor ahora por ser mujer, ya quieres tratos diferenciados. Y creo que ahí no está la discusión está en pues esto que hemos logrado como en un grupo, también así como las redes sociales han articulado estigmas, estereotipos y prejuicios, también han articulado resistencias, autogestiones
y maneras de organizarnos para también ver cómo lo hemos vivido y cómo lo podemos vivir mejor. Aquí hay un grupo de investigadoras y madres en Facebook, como se pueden dar cuenta, que les invitamos a que se unan, que a partir del confinamiento ellos se reunían cada tanto tiempo y hubo una convocatoria a hacer un conglomerado de testimonios en el que, si bien 148 colegas se mostraron atentas a este producto, pues solo 22 relatos, ensayos, bitácoras y testimonios logramos coordinar, conglomerar bajo estas 4 apartados: la triple cuarta jornada, testimonios que iban más asociados a temas de afectos, la experiencia del COVID, las palabras, el apartado que tiene que ver más con este tema de desasosiego económico, o el mismo esto de las evaluaciones y del Sistema Nacional de Investigadores, o bien estas visiones también de lo que tenemos de reconocimiento de lo que es el trabajo y lo que es la autogestión y la resistencia como mujeres científicas. Es un trabajo que todavía no se publica, está todavía en procesos de registro, y lo que queremos es pues tener la posibilidad de difundirlo y que también sea un reflejo, no que se queden solamente en la anécdota o en la mera monumento al sacrificio o por ahí hasta hay unas colegas que, mamitas esni, ¿no? Casos de la vida real. No, queremos realmente una problematización de lo que significa ser mujer, madre, cuidadora, y haber tomado la elección de tener que hacer científico, y revisar esas condiciones estructurales que también debemos de reconocer que a veces pues también nos van mermando nuestra creatividad, mermando nuestras colaboraciones. Posteriormente, en febrero, bueno, esto fue un trabajo que culminamos en diciembre, enero, y a la par, pues suceden coyunturas y nos damos cuenta que hubo una crítica, y seguramente están enteradas, se estaba revisando el anteproyecto del reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, en donde hablaba de la suspensión de la beca en caso de estar embarazada la estudiante, y que bueno, hubo toda una serie de reacciones. Mediante Twitter también hubo una organización muy interesante, muy autogestiva, no más de 8 investigadoras, que algunas pues hemos vivido la maternidad a la par de nuestro trabajo, y veíamos la necesidad de hacer como un pronunciamiento en el que se sintetizara el nunca más una ciencia sin nosotras, mediante este análisis de no es correcto porque no está alineado o no está alineado ni a los tratados de derechos humanos, pero también hicimos una propuesta de redacciones a los capitulados y proponiendo cómo se podría realmente garantizar en este reglamento un enfoque de derechos humanos. Hicimos un comunicado, una propuesta, se adhirieron varias colegas de diversas universidades y demás, y sobre todo hubo un instrumento muy interesante que era por parte de la CONAMER. Se anuncian en los reglamentos y se puede hacer comentarios a los proyectos o anteproyectos de reglamento. Esto realmente fue muy interesante porque también es cómo le damos uso a estos instrumentos de incidencia, de denuncia o de contrapropuesta. A los 15 días, 10 días de haber tenido esta situación de movilización virtual digital, hubo una reacción del CONACYT en un foro asociado en febrero, donde realmente hubo un reconocimiento que el CONACYT no reducirá y restringirá los derechos de las beneficiarias de estas becas y que hará todo lo debido para una redacción adecuada y basada en derechos humanos de las mujeres que deciden tener embarazos. Esto es algo realmente que es una punta del iceberg que han sido reflexiones, han sido sistematizaciones que de hecho pues son parte de una línea de investigación que he tenido que ir a la par sistematizando, porque creo que hay un trasfondo muy importante de ahora cómo hacemos criterios que realmente contengan este enfoque de interseccionalidad para asegurar
pues que todos y todas podamos tener libertad y acciones afirmativas para poder ser investigadores en este país y que se reconozca desde una cuestión también de certeza económica y de fomento a tu trabajo. Aquí con esto quisiera concluir este espacio en el que pues a mí me gustaría concluir con estas preguntas que son parte del capítulo del trabajo que coordinamos del libro de maternidad, cuidados y el quehacer científico y académico de mujeres mexicanas en tiempos de COVID, coordinado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde están los 22 relatos de las compañeras, coordinadoras, y donde ha habido un liderazgo muy fuerte de la doctora Miriam Betsabe Tecamashastli de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la maestra Beatriz Morales y una servidora, junto con varios colegas de allá de Tlaxcala. Me gustaría leer a manera de incógnitas, preguntas que todavía no tienen respuesta, y que invitaría a que tuviéramos diálogos serios, diálogos donde no analicemos este tema de género, enfoque interseccional desde una mirada simplista, sino de una discusión seria, que podamos ir de la mano con las comisiones de evaluación en las productividades de los diferentes niveles de las diferentes áreas del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Bueno, la primera pregunta es, ¿las comisiones de evaluación cuentan con los instrumentos de evaluación necesarios para medir la labor científica desde la complejidad y condiciones que como investigadoras nos encontramos? Dos, ¿cómo podríamos iniciar una discusión amplia y seria que problematice el tema de género desde un enfoque interseccional y que se considere en el diseño de los sistemas de evaluación del SNI? ¿Qué tipo de acciones, mecanismos podríamos diseñar que vayan más allá de los esfuerzos de acciones afirmativas importantes, pero no suficientes, para abordar una real transversalización de la perspectiva de género en las instancias que evalúan, delinean y estimulan la ciencia, la tecnología y la innovación producida por las mujeres? ¿Qué tipo de estrategias, indicadores cuantitativos y cualitativos deberían incluirse en los criterios específicos de cada área para tener evaluaciones de productividad científica basadas en la equidad y que sean consideradas en la vigencia de las distinciones? ¿Cómo materializamos el espíritu del objetivo general del nuevo reglamento del SNI, expresado en el artículo 3 de su reglamento, en el que se enuncia la distinción y el apoyo y la estimulación investigadoras que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica y de innovación? Bueno, pues en ese sentido, pues son preguntas que tocan aspectos tangibles, aspectos intangibles, aspectos normativos, aspectos metodológicos y de interpretación también de la realidad y de interpretación de lo que significa la evaluación de una acción y que creo que, o de un producto, de un resultado, y que creo que al estar en un mundo tan complejo, en un sistema de cuidados con tantas aristas y en un mundo de flexibilización laboral para las investigadoras e investigadores de este país, en estos contextos, pues creo que hay mucho todavía que reflexionar y mucho que seguir trabajando y que yo celebro mucho que desde este espacio pues nos den pauta para compartir y ojalá que podamos recibir muchos comentarios y muchas adhesiones a este punto de agenda pública tan importante para todas y sobre todo para las que vengan y que así las nietas y las hijas tengan un piso más parejo si se quieren dedicar a la ciencia. Muchas gracias y enhorabuena.